Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y hoy pues tengo un invitado que muchos de ustedes ya conocen, el pastor Sergio González, que nos viene de Cuautla Así es, pastor. donde tiene la iglesia ahí, Palabra de Fe. Amén. Y vamos a hablar de un tema muy polémico, ¿no? La Sí. gracia en las finanzas. Así es, Las finanzas es algo que creo que preocupa a mucha gente. sí, Y a veces lo vemos siempre como que dinero, 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 y se nos olvida la parte de Dios ahí, la gracia sobre nuestras finanzas, sí, que podemos disfrutar realmente de una vida económica, según la Biblia, sin estrés, sin preocupaciones. sí, Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos a veces tan estresados ujú, con nuestras finanzas, nuestras condiciones financieras? sí, Obviamente nos bombardea el mundo, ¿no? sí, claro, Hay sí, crisis, no va a alcanzar el dinero, el sí, agua, hasta el aire un sí, día nos van a decir, claro, ¿verdad? Y sabemos que Dios es proveedor amén, y que Dios ha previsto todo lo que va a pasar. sí, Yo no creo que Dios esté sorprendido de las crisis que nos mencionan. ujú, Tal vez yo creo que no las entiende bien porque no conoce crisis. sí, claro, Jesús estuvo en este mundo en una crisis, sí, porque Israel había perdido una guerra, estaba invadido así es, por enemigos. Y podemos decir que sí, pues había una crisis también claro, ahí. sí, Pero no vemos a Jesús mencionar ni una sola vez la crisis actual, hace que, bueno, el sí, ministerio va a tomar 4 años y medio en lugar de 3 y medio. claro, sí, Entonces, ¿cómo podemos vivir, pastor, en sí, esta época con la gracia? Porque estamos en la sí, dispensación de la gracia. sí, pues fíjate que, bueno, son como dos temas que los dos son polémicos y se juntan ahí ahorita. En primera, la gracia, pues porque el entender la gracia y explicar y predicar la gracia a veces es fácil, pero aplicarla y vivirla Ajá, dentro de la iglesia es complejo. Llevarla dentro de la familia también es algo difícil, porque principalmente la gracia es Cristo Jesús, ¿no? ujú, Fuimos salvos por gracia, que fue a través de Cristo, claro. y la gracia pues está implícita en toda la obra de Jesús. Y pensamos un poco acerca de la gracia mezclada con dinero, que bueno, se vuelve algo explosivo porque Sí, pues de por sí la gracia no es digerible y luego el tema del dinero es muy polémico. De tal manera que en algunas iglesias pues se habla de que pues no se habla de dinero. No se puede hablar de dinero porque el dinero es malo, ¿no? Porque te vas a ser amador del dinero. Y la verdad es que sí hay a veces cierta codicia en algunas iglesias o en algunas posturas teológicas, ujú, y que no se trata de exaltar la codicia, porque la codicia finalmente es pecado. sí, O claro. sea, llega un momento en el que el codicioso con nada se sacia, ¿no? No, Y Dios siempre es un Dios de plena satisfacción. Es un Dios de absoluta satisfacción que va más allá de cuanto tenemos. Eso es cierto. exactamente. Es cierto que nuestra satisfacción no viene de las cosas que tenemos, pero realmente Dios tampoco quiere que vivamos siempre limitados o en pobreza. Fíjate que estaba viendo que dice que 16 de 38 parábolas se refieren a manejo de finanzas y bienes, y que la Biblia contiene más o menos 500 versículos sobre oración, 500 versículos sobre fe, pero más de 2350 relacionados con el dinero y las posesiones. Pues sí. Entonces, todo parece indicar que, bueno, Dios sabía que a toda la humanidad el tema del dinero era un tema que lo iba a mover. Ujú, Y yo sí, fíjate que ahí es donde veo un gran reto. Dice la Biblia que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, y que también hay veces que el gozo o la tranquilidad de las personas tiene mucho que ver con el dinero que tienen. Y esa parte creo que es una parte donde tenemos que tener ese equilibrio claro, el corazón correcto, pero sí, también la otra parte es que Dios definitivamente no es un Dios de escasez, ¿no? Dios es un claro, Dios por de supuesto. abundancia, Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros, y yo creo que cuando Él crea todo el huerto de Edén y dice que todo lo que vio y todo lo que había hecho era bueno, y lo hizo precisamente para Adán y Eva, ¿no? Que Sí, estaban ahí en exacto, ese momento. exacto. Y siguiendo ese orden de ideas del amor del huerto de Edén,
a nosotros que fuimos salvados por Cristo, Dios hizo toda la tierra y su plenitud para nosotros, sus hijos. Para todos nosotros. Y Así es. estaba leyendo que, por ejemplo, todo lo que son las riquezas que están en la tierra fueron hechas para los hijos de Dios. Los hijos de Dios, sí. Porque Dios menciona dónde está el oro en Génesis 2. Sí, Entonces, eso era para Adán y Eva y su descendencia. sí, No era para los incrédulos. claro, ¿no? Fue revelado directamente a su pueblo. Sí, Y después, bueno, pues obviamente hubo la caída y todo el mundo se enteró dónde estaba este oro y hubo esta, como tú hablas, avaricia, codicia sí, sobre las riquezas. sí, Y cuando tú estabas hablando de que mucha gente busca la paz o el gozo a través de las riquezas, sí, y es ahí donde estamos totalmente equivocados, porque el gozo y la paz son frutos del Espíritu. el Espíritu. Entonces no dependemos del dinero para estas dos cosas. Así es, sí. ¿No? Entran en estas cosas, porque Sí. pues, cuando sales de la escasez tienes más paz, obviamente. Sabes que no te van a llamar para pagar tus deudas y a todo eso ya eres libre, Sí, pero no dependemos de esto sí, para tener el gozo y la paz, porque el gozo y la paz son provistos en el nuevo nacimiento. así es, sí. Ajá. Sí, claro, y fíjate que también algo que a mí me llama la atención que a veces se deja de ver, porque como hay tanta lucha por poner a la pobreza como algo muy espiritual, Ujú. como hay esa batalla de que, tú hablas sobre la doctrina de la prosperidad, entonces, no, porque yo creo que la pobreza es un símbolo de una sana espiritualidad. No. Cosa que realmente nosotros no podemos encontrar ningún sustento bíblico No. cuando hablan de lo que le pasó al apóstol Pablo, de las situaciones que vivía. Es recordar que Pablo tampoco es nuestro ejemplo de fe y de conducta, ¿no? Nuestro No. ejemplo siempre es Cristo Jesús. Y yo no veo que a Jesús le haya hecho falta nada en el ministerio, ¿no? O sea, Nunca. Nunca. cuando ocupó una barca estaba en la barca y la ocupó para sus discípulos porque él caminaba sobre el agua, o sea, él no Sí. tenía problemas con eso, ¿no? Entonces, es muy interesante que a Jesús no le falta nada en el ministerio. No. Todo lo que quiere desarrollar, lo desarrolla. Y algo que podemos ver es que se dan muchos ejemplos de la liberación de nosotros, de nuestra salvación, en semejanza a la salvación que Dios dio a todo el pueblo de Israel del tiempo de los egipcios, ¿no? Claro. Y cuando ellos salen de Egipto, algo que ignoramos o que a veces dejamos o pasamos por alto, es que Dios les manda que vayan por el oro de los egipcios. Sí. Y que ellos iban de regreso, iban saliendo al desierto, pero iban cargados de oro. Exacto. Entonces, si entendemos eso como un ejemplo de salvación que tiene todas las características del ejemplo de salvación, Claro que la sí. sangre del cordero, todo esto, Sí, toda por esa supuesto. similitud, podemos ver que no lo sacó en una situación de quebranto financiero, No. sino todo lo contrario. O sea, los egipcios estaban tan dispuestos a darles todo el oro que con tal de que se vayan, llévense todo lo que yo tengo. Ujú. Y entonces el pueblo salió cargado de oro Ujú. del desierto, salió al desierto. Sí. Claro que ellos tenían la idea, o el plan era que entraran a la tierra de la promesa, cosa que bueno, ya sabemos lo que pasó ahí en ese proceso, pero realmente no es que Dios los haya dejado ahí como pues unos pobres en el desierto, ¿no? Eran hombres y mujeres, familias, 2 millones de personas que llevaban riqueza consigo. Sí. Y ese es el entender que la salvación incluye toda la parte del bienestar. Y la palabra salvación, cuando dice salvo, no solamente se refiere a nuestra puerta para entrar al cielo, Exacto. que realmente lo empezamos a vivir aquí en la tierra. Sí, es una entrada en el reino. Una entrada en el reino, sino Sí. que más bien es una salvación que implica muchas cosas, entre ellas la bendición de la riqueza. Cuando vemos Deuteronomio 28, del 1 al 14, vemos todas las bendiciones que les alcanzarán, ¿no? Sí. Y todas esas bendiciones las tenemos. Y pone como maldiciones del 14 adelante, todas las maldiciones incluyen la pobreza. Exacto. Esas son las que fuimos librados Exacto. cuando Jesús murió por nosotros en la cruz. Exactamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender gracia, empezamos a entender que tenemos la posición que tiene mismo Jesús, ¿no? Ujú. Creo que el entendimiento de gracia es Gálatas 2:20, decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Pues tengo solamente y únicamente y suficientemente todo lo que Cristo tiene. Exacto.
Y cuando yo tengo a Él, entonces yo lo tengo todo. Ujú. Y tú dices, oye, pero a lo mejor te falta esto, te falta el otro. Pues a lo mejor no es tan necesario en este momento en mi vida todavía, pero realmente no es que me falte nada. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo a Dios, empiezo a tenerlo todo. Y Y además, bueno, si dices, esto me falta, ¿qué dice la palabra? Pedid y se os dará. se os dará, sí. Porque muchas veces, como lo dice Santiago, no tienen porque no han pedido. Así es, sí. Pero en la gracia estamos para pedir. Estamos para pedir, sí. A lo que me refiero es que tal vez, por ejemplo, en algunos casos, eh, hay personas que tú puedes decir, oye, es que sabes que estás pidiendo esto, pero realmente a lo mejor no es tan básico o necesario, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo creo que cuando tú tienes un ministerio internacional, es necesario tener un avión. Claro. Y tú te preguntas, oye Dios, ¿será mucho pedir que me des un avión? Pues Dios dice, hermano, claro que no, o sea, yo soy el dueño de todas las cosas, ¿me explico? Claro. Ok, sabes que si tienes un ministerio que todavía no es internacional, bueno, pues tal vez el avión va a llegar en su momento, ¿me Sí, y explico? mientras tienes otras, Mientras tienes tendrás recursos para los ir y recursos para volar hacer las en cosas que tienes que hacer, comercial. claro, sí. Entonces, es entender esa parte. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos comparamos con ciertos ministerios, nos comparamos con ciertas cosas, pero todo tiene un proceso Exacto. y todo tiene una formación en la cual va formando Dios incluso nuestro carácter. Ujú. ¿Por qué? Porque tal vez algunas cosas que si hoy recibiéramos, que vamos a recibir próximamente, a lo mejor no estaríamos con la estabilidad para poder recibirlas y sobrellevarlas. Exacto. Finalmente la revelación es esa, ¿no? La revelación lleva un proceso en el cual se requiere ese entendimiento para poder sobrellevar esto. Entonces, comentaba que realmente la salvación implica riqueza, Sí. la salvación implica bienestar Ujú. en todas las áreas, pero siempre hay una lucha. ¿Por qué? Porque finalmente sí, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero hay una batalla que se vive aquí que tenemos que cambiar y que tenemos que pensar. ¿Cómo viene esto? Fíjate, en Proverbios capítulo 10, 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece Sí. y no no añade tristeza con ella. Ujú. ¿Ok? Y a mí me gusta mucho escuchar esta parte de la escritura, porque realmente lo que nos enriquece es la bendición de Jehová. Claro. ¿Ok? Y dice, ¿sabes qué? Ahí está quitando a un lado el esfuerzo. ¿Por qué? Porque dice, y no añade tristeza con ella. Sí. Hay muchas maneras de generar riqueza, pero la riqueza que Dios genera es derivada de su bendición y otra no te va a añadir tristeza. Claro. Y eso ahí me hace mucho clic con la gracia. ¿Por Sí. qué? Porque la gracia es un favor inmerecido. Exacto. Es como la fiesta que le hacen al hijo pródigo, Ujú. que regresa a casa. ¿Se la merecía? No se la merecía, No. pero finalmente la obtuvo. Sí. La obtuvo porque cuando tú llegas con el corazón correcto, recibes esa bendición de Dios. Así Porque es. Dios ya no está averiguando tus antecedentes para decir si te bendice o no te bendice. Él te da la bendición porque llegas con el corazón correcto con Él. Es su sistema de funcionar también. Ujú. Él bendice, no puede hacer otra cosa. Entonces, si llegas a su presencia, obviamente llegas donde vas a ser bendecido. Bendecido, sí. A fuerzas, Por no el puede simple hecho de hacer. estar ahí. Hay dos actitudes, ¿no? Bendición o maldición. Maldición, sí. Como Dios no puede maldecir, ¿qué va a hacer cuando te ve? Bendecir siempre. Pues sí, Sí. así Es de como, sencillo. no sé, llegas a una casa y no sé, te regalan a un libro, te regalan a alguien. Siempre hay a veces algún familiar que siempre tiene algo que regalarte bien generoso. Exactamente. Y Dios es así. O sea, Sí. Dios no se queda con nada. Nunca puedes acercarte a Dios y salir igual. No. Siempre sales bendecido. Ujú. Siempre eres bendecido con Él. Entonces, es entender que la gracia nos quita mucho o nos quita todo de nuestra propia capacidad, de nuestro propio intelecto, de nuestra propia intención, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos en esa búsqueda insaciable por alcanzarlo, muchas veces lo perdemos. Exactamente. Pero cuando nosotros simplemente descansamos en que Él nos los va a dar, entonces realmente empezamos con toda la posibilidad de recibir. Sí. Eso cambia por completo la perspectiva de las cosas. Ujú. ¿Por qué? Porque el afán no es una muestra de fe. No. El- Todo lo es todo lo contrario, contrario. porque es basado en el temor. Es basado en el temor. Sí. Pero el afán también está basado un poco en la ley.
Ajá. O sea, es que yo tengo que esforzarme por Sí. alcanzarlo, tengo que esforzarme por lograrlo. Y entonces, aquí es quien se esfuerza más. De acuerdo a la ley, es que él se esforzó un 3% más, yo me esforcé un 5% más, pero realmente esto no viene por el esfuerzo. No. Es el entender que la gracia de Dios es ese regalo que no merecemos, pero que Dios nos está dando de forma gratuita, constante, y nos está llenando de bendición tras bendición una y otra vez. Sí. Entonces, en primer punto yo quisiera decir, ¿sabes qué? La pobreza no es una señal de espiritualidad. No. Eso tenemos que Ni las desterrarlo. riquezas tampoco. Tampoco la riqueza, no, porque No. si no un narcotraficante Sería muy famoso sería espiritual. muy espiritual, ¿sí me explico? Sí, claro. Sí. Sí. Pero entonces tenemos que desligar el tema, Ujú. que el dinero implica espiritualidad o no espiritualidad. Es un poder que puede ser espiritual, porque finalmente Es una herramienta que puede ser muy en espiritual. Mateo 6, que dice, no puedes, y compara, Eh, ¿no? Amar a Dios y o a las las riquezas. riquezas, sí. Entonces, si se comparan, Sí, quiere decir que están en la misma esfera. así es. ¿Mm? De Sí. hecho, es tan espiritual que es algo que te controla. Sí, controla. Nadie puede tener dos señores, ¿no? Sí, O sea, pone que el señorío de Cristo para algunos es tan importante como el señorío de las riquezas. exacto. Entonces, sí lo pone a nivel de deidad, porque hay gente que hace todo por dinero. ¿Cuánto dinero es suficiente? Ninguna cantidad, ¿no? Porque están en esa, Exacto. se vuelven esclavos y necesitados de más y más y más. Sí, como dice Pablo, Sí, yo soy siervo de Jesucristo. Es decir, que tú puedes ser siervo de Él o siervo del dinero, así es. porque es el otro Señor El otro señor que pelea por que tu pelea, vida, sí, ¿no? sí, Si te controla, pues va a hacer de ti una persona peligrosa. sí, La gente mata, hace guerras, todo eso por dinero. sí. Y tú te das cuenta que incluso, por ejemplo, la gente le dice, oye, compra este libro. Ujú. ¿Y cuánto cuesta? No, pues cuesta 500 pesos. Y dice, no, pues es que sabes qué, no, me parece caro, no, no tengo. Pero realmente el asunto es que hay veces que se atesora más ese dinero que atesorar la revelación de la palabra de Dios. Hay Gente que gente, no viene a la sí, iglesia, que no viene al instituto bíblico, que no hace muchas cosas. ¿Por qué? Y tú le preguntas, oye, ¿en verdad no tiene? Sí tiene. El asunto es que su escala de prioridades está es diferente. diferente. Sí, y en este tipo de actitud la gente sufre. Hey, Yo he visto gente, por ejemplo, les dices, en el restaurante, cuando vas al restaurante, ¿qué comes? ¿El menú o los precios? anda, sí. No, no, checo la línea derecha a ver Sí, cuánto. No, sí, Dios te puede dar un buen filete, no tienes que ir claro, solamente por una quesadilla. así es. No. Sí, pero eso es parte como del entendimiento y es parte del crecimiento, tanto en Ujú. la gracia como en la fe, pastor. Sí. Eh, yo creo que, yo recuerdo cuando estaba tomando clases de finanzas, ¿no? Ujú. Los ABCs de la prosperidad, y veía yo y escuchaba a algunos predicadores que predicaban cómo Dios los había bendecido tan abundantemente. Y yo recordaba que pues yo tenía un año de convertido, que vivía con muchos problemas financieros, más bien limitados en Sí. muchas cosas, y yo veía esa grandeza de la palabra y la revelación. Y de repente yo decía, oye, algún día Dios me proveerá de esa manera, algún día yo podré ver esa bendición. Y todo lo veía yo como bastante lejos. Sí, claro. Y creo que a veces pasamos por ese trayecto en el cual nos esforzamos mucho para alcanzarlo, pensando que eso es fe, pensando que eso es responsabilidad o Ujú. lo que sea, y nos perdemos de un camino que es un camino tan bendecido, que es el camino de la gracia. Exacto. El camino de la gracia es lo que nos puede dar de un momento a otro lo que una persona puede tratar de tener que alcanzar toda su vida. Ujú. Sí. Es esa bendición que nos alcanza mucho más allá de nuestras fuerzas y mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos lograr por cualquier otro medio. Así es. Es entender que la gracia es Dios obrando por nosotros. Sí. Y cuando dices, oye, Jesús tendrá ángeles a su servicio, por supuesto. Y Cristo vive en mí. Y Sí. entonces las finanzas van a fluir y van a fluir muchísimo más que si nosotros nos preocupamos por ellas o que si nosotros nos afanamos por alcanzarlas. O que las atesoremos, porque el que las atesora también tiene
tiene el temor de perderlas. Sí, claro. Entonces las finanzas también son como ese río que fluye, porque realmente nuestra vida es como ese fluir de la gracia de Dios. Así es. Bien, yo creo que vamos a parar aquí porque ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Entonces nos despedimos de todos ustedes. Comparten esta enseñanza. Mucha gente tiene que saber qué hacer con sus finanzas y cómo vivir en el reino de los cielos financieramente. Entonces comparten esto, suscríbanse al canal porque pues producimos siempre mucho material y que estén enterados de lo que se produce. Y recuerdan, siempre en victoria.